Perfecto. Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio donde vamos a hablar de algún tema de interés artístico y cultural. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que me llama muchísimo la atención. Un tema que me parece fascinante y peculiar en su simple concepto y a la manera de profundizarlo, por supuesto. Bueno, en esta ocasión tenemos la fortuna de poder compartir una vez más espacio con el maestro Carlos Acosta. Un verdadero placer poder compartir contigo un espacio, maestro. Gracias, muchísimas gracias por de nueva cuenta de estar aquí contigo y bueno, con todos tus televidentes, aunque no sea una televisión. Así es. Bueno, una cara ya conocida, ya ha compartido espacio aquí con nosotros en dos episodios, tanto en el de, bueno, ambos relacionados con la Edad Media. Sin embargo, uno para ahí bastante peculiar que le recomiendo que vea y que no se lo pierda por nada, porque es muy interesante. El otro nos habla un poco más acerca de la historia y concepto de la Edad Media, que también está muy interesante, pero hay uno especialmente peculiar que a mí me encanta. Pero bueno, maestro, si te parece, comenzamos con este gran tema que no lo he dicho todavía, pero como usted ya pudo ver en el título de este video, vamos a hablar sobre el arte gótico. Entonces, si te parece, maestro, comenzamos. Claro que sí. Antes de comenzar, me gustaría decirle a tu público y a ti mismo que agradecemos tu participación en la isla de Minerva con la pequeña participación que tuviste ahora con Orbis Terrarum, esta jornada medieval que tuvimos, que bueno, fuiste partícipe de ello, queremos felicitarte por ese desempeño y pues bueno, queríamos hacerlo de viva voz, aunque por el momento no hemos podido hacerlo físicamente, pero bueno, antes de comenzar quería felicitarte y agradecerte por esa participación. No, bueno, para mí fue un honor poder estar ahí con ustedes. Siempre es un placer. Les recomiendo a ustedes que les interesa todo el tema de la cultura y sobre todo enfocándonos en la Edad Media. Súper recomendadísimo que vaya usted a la Edad Media y que vea su festival Orbis Terrarum, en el que están haciendo pláticas, si no me equivoco, los martes, maestro. Por favor, Bueno, para cuando ya confírmenme. estén viendo este video ya terminó, pero muchos de los Bueno, videos están grabados en el Facebook de la isla de Minerva y bueno, ahí pueden escoger tanto sobre caballeros, sobre arte también, estuvimos hablando y lecturas, por ejemplo, de dragones, en este caso las lecturas medievales de textos donde habla de dragones y pues bueno, yo creo que encontrarán una gran variedad de participaciones muy interesantes y contamos con asociaciones como la Asociación Recreacionista de la Edad Media Ardemac, el Instituto Cultural Helénico, obviamente con Apolo también estuvimos participando y bueno, ya ahí podrán ver variedad de temas. Pero bueno, para no salirnos del tema del día de hoy, pues vamos a comenzar con esto sobre el arte gótico. así es. Entonces, bueno, les recomiendo que vayan, chequen algunos videos que están interesantes y vámonos ya con nuestro tema central, maestro. Para Claro que sí. empezar, me gustaría hablar sobre algo que me llama bastante la atención y es el concepto de gótico. ¿Qué es gótico? ¿A qué le llamamos gótico? Es... Ok. El arte gótico, pues bueno, es todo aquel que se dio a partir del siglo XII hasta el siglo XVI. Es decir, casi ya las últimas etapas de la Edad Media y principios de lo que llamamos Renacimiento. El nombre arte gótico o gótico fue un término que le puso Giorgio Vasari, un historiador de arte y que también fue artista durante el Renacimiento, pero con la idea de que el arte gótico para él era un arte horroroso, era un arte hecho por bárbaros, y de hecho le puso gótico por los godos, estos pueblos bárbaros germánicos que estuvieron muy en la alta Edad Media, que recomiendo ese video que hablamos de la Edad Media para que vean qué es alta y baja Edad Media. Y él simplemente dijo, es un arte que no me gusta, no es un arte que está totalmente distinto al arte clásico que teníamos en Grecia y Roma, y le pone arte gótico, tal cual, eso se lo pone a ese sentido. Algo que me da curiosidad, a veces decimos, algo muy gótico es cuando algo está muy oscuro, hablamos de vampirismo y esas cosas. Eso viene a raíz de, vamos a llamarlo así, o me atrevo a llamarlo así, el renacimiento de el interés por el arte gótico medieval, que se dio en el siglo XIX,
cuando empezaron a escribir literatura de terror, por ejemplo, literatura como el de Mary Shelley con Frankenstein, o literatura como El Castillo de Otranto, de Horace Walpole. Todo ese tipo de temas, pues bueno, los centraban en lugares góticos como castillos, catedrales y demás, y de ahí viene esa cuestión del gótico. Pero en sí, gótico o arte gótico hace referencia a esa descripción hasta cierto punto, como se me fue la palabra, pero bueno, como algo malo sobre ese tipo de arte. Que bueno, de malo no tiene nada, simplemente él quiso despectivo es la palabra, quiso hacerlo muy despectivo y bueno, mencionarlo como arte de los godos o arte gótico, que es lo que quiere decir gótico. Es muy interesante y me parece importante, ¿no? Recalcar este concepto de gótico, porque realmente no tenemos mucho conocimiento de este y efectivamente Giorgio Vasari, por favor corrígeme si estoy equivocado, el primer historiador del arte que hubo, ¿Es correcto? que el primero del que se tiene registro, pues precisamente lo califica así y esto me parece muy peculiar porque a veces lo ligamos muchísimo con el arte. Sin embargo, yo tenía esa pregunta, ¿se puede ligar con algo más? ¿Se le puede llamar gótico a algo que no sea arte o se utiliza ese concepto específicamente para referirnos al arte de los godos? No, bueno, arte en sí el gótico es arte en esencia pura. Sin embargo, por Ok, ejemplo, si a lo que te puedes referir, tenemos el gótico en muchas otras cosas. El gótico no solamente fue un periodo, sino un estilo. Es decir, un estilo que iba hacia la base, lo vamos a ver más adelante, no me adelanto porque vamos a hablar de ello. Pero, por ejemplo, una armadura de los siglos XV que tenía ciertos aspectos como puntas, como picos, eso se le llama armadura gótica, por ejemplo, que tiene esos elementos que incluso se ven en la arquitectura. ¿En qué otra cosa lo podemos llamar? Podemos trabajarlo en pintura, con los estilos góticos, que obviamente ahí se relaciona. Eh, Aspectos que hablaban más de la naturaleza o de lo humano, también puede llamarse gótico, porque de hecho esa era una de las finalidades de este estilo. Entonces, sí hay muchas maneras de poderlo mencionar, si así lo queremos ver, pero en sí el gótico ya es arte, es decir, por ello lo tenemos en museos como lo hablábamos hace ratito, afuera de las cámaras como el Met de Nueva York, lo tenemos en el neogótico, que ya son las estructuras del siglo XIX, XX y XXI, lo tenemos en muchos otros lados, que bueno, finalmente ahí están como esos ecos que dejó este nuevo estilo medieval. perfecto. Sí, nada más quería aclarar ese punto porque creo que es un tema interesante, ¿no? Tener un poco de conocimiento acerca de lo que era el concepto en esencia. Pero bueno, continuando, acercándonos ya más hacia el arte gótico, ¿cuáles fueron las bases o cuándo es que inicia el arte gótico? Para poder entender ello, me gustaría hablar un poco del contexto. ¿Qué es lo que sucedía en Europa en Ujú. ese momento? Estamos hablando del siglo XII, cuando inicia, y en este Sí, momento ocurre que en Tierra Santa están las cruzadas. En Europa estaban reyes como, bueno, ese es anterior, pero bueno, Ricardo Corazón de León, entre el siglo II, no, sí, siglo II es correcto. Estaba Ricardo Corazón de León, estaba como Federico Barbarroja, Leonardo Aquitania, personajes muy históricos. Ese es el momento en el que ocurre este nuevo arte. Es un arte que nace en Francia, nace bajo nuevas ideas y nuevos conceptos. Y aquí tenemos que ligarlo también con otros aspectos. Por ejemplo, repito, nace en el siglo XII, pero está terminando hasta el siglo XVI, es decir, cuatro siglos antes, digo siglos después, perdón, donde vemos que ocurre sí. las cruzadas, el fin de las cruzadas, la guerra de los 100 años, la guerra de las rosas en Inglaterra, ocurre estos cambios del Renacimiento en Italia, ocurren muchas cosas, a la peste negra, ocurren muchas cosas importantes durante el periodo en el que se desarrolla. Además de que tenemos muchos estilos que van a ir cambiando, por lo menos son cuatro estilos. Entonces, es muy amplio, por así decirlo.
Pero ese digamos que es el contexto que ocurre en Europa. Es el momento en el que están los caballeros, tanto el caballero heroico como el caballero galante, que también lo estaba mencionando la otra vez. Estamos hablando de la época de los torneos, estamos hablando de la época del amor cortés, estamos hablando de conquistas de ciertas tierras, etcétera, etcétera. Entonces, es importante ver estos conceptos sociales que ocurren. También el desarrollo de las ciudades. Es decir, cuando se empieza a dar el feudalismo, las ciudades empiezan a retomarse porque se habían abandonado después de la caída de Roma, y en estas ciudades que nacen las universidades, nacen los gremios de artesanos, nace la banca, los bancos que conocemos actualmente nacen en la Edad Media, nace mucha cultura en las ciudades, y a través de esas ciudades, digamos que ese reflejo que podía darse de esta cultura nueva, pues fueron las catedrales mismas. Entonces, en contexto es lo que yo te puedo mencionar, o les puedo mencionar a todo tu público, sobre cómo es que, digamos, se encontraba Europa en ese momento. Pues sí, y hay algo que me hace mucho, mucho ruido, me llama la atención, y es precisamente, mencionaste hace un momento que el arte gótico nace en París. Sin embargo, al inicio me comentaste que Giorgio Vasari se refería a lo gótico como arte de los godos en pues cuestiones, ¿no? Germanas, muy hacia el norte de pues, el Imperio Romano, ¿no? Precisamente afuera, no recuerdo específicamente del nombre de la frontera que tenía el Imperio Romano, que hacia el otro lado estaba los bárbaros, ¿no? El pueblo bárbaro, que es lo más al norte que pudo llegar de Europa continental. Sin embargo, ¿cómo es que de ahí se traslada a París, que son pueblos francos? Todavía como que me llama la atención eso. Bueno, para aclararlo, los godos no tienen nada que ver con el arte gótico, más bien eso fue porque así le puso él. Okay. O sea, se parece y demás. Okay. Eso hay que separarlo. Aparte de que los godos ya no estaban cuando nace el gótico. El gótico nace a través de varios elementos. Entre estos, antes de este arte gótico existía un estilo llamado el románico. El estilo románico es aquel que podemos ver en los monasterios, que son un poco como más oscuros, están construidos casi totalmente de piedra, en el sentido de casi fortalezas, las iglesias casi eran fortalezas, no había tanta luz porque no se podía. Y el concepto de románico es justamente porque utilizaban elementos como la bóveda de cañón, que es esta bóveda así general que vemos totalmente alargada, ese tipo de, como si fuese un tubo o un cilindro, ese tipo de elementos, pues bueno, están ahí muy presentes en ese momento, y era un momento en el que hasta cierto punto ya no encajaban en la sociedad medieval, es decir, ya sabía, ese tipo de arte había llegado por peregrinaciones, se había expandido por toda Europa, pero ya no era lo que en ese momento se estaba, digamos que, destilando, por así llamarlo, en Europa. ¿Qué pasa? Llega un abad parisino que se llamaba el abad Suger, estaba a cargo de la abadía de Saint-Denis, y esta abadía de Saint-Denis dice, bueno, quiero nuevos conceptos que nos hablen de un humanismo, es decir, ya no queremos tener a la imagen del Cristo juez, porque aparte de esto tenían ciertos temores por los fines del mundo y esas cosas, y dice, ya no quiero que se refleje eso en las catedrales, yo lo que quiero que se refleje es el amor de Dios, la cuestión de la luminosidad, y que a través de una catedral, en vez de dar cierto, voy a usar el concepto, pero no es más o menos lo que quiero decir, sino más bien un elemento como de cierto temor, porque es decir, tú entrabas a estos recintos románicos, y lo que digamos que te daba sensación era como de arrepentirte por ciertos pecados, pero al final de cuentas era sentirte como muy encerrado, como si te pusieran en una caja con unos cuantos hoyitos, pues es más o menos lo que podías sentirte, ¿no? Ese tipo de cosas ya no quería el Abad Suyer, y habla con un arquitecto, un maestro constructor, que no sabemos el nombre de tal, y le dice, bueno, quiero crear un nuevo concepto basado
en un libro llamado Ciudad de Dios, creado por San Agustín mucho tiempo atrás, y donde decía que se tenía que reflejar la Jerusalén celestial en la tierra, es decir, lo que veíamos en el cielo, hacerlo en la tierra. Ese nuevo concepto nace con este nuevo estilo del arte gótico y cambia mucho la estructura o la forma del románico por un arco muy importante. Cuando tenemos este arco, que es el arco de medio punto, bueno, lo voy a más o menos señalar, lo que hace es que el peso de los techos o el peso de los muros, pues se sostengan, pero necesitan ser muros muy gruesos para que se sostenga el techo. Aquí empiezan a crear el arco ojival, que es el que podemos llamar el arco gótico, que es este que está más apuntado, y ese mismo lo que hace es elevar el techo o elevar las paredes, quitas ya todas las piedras pesadas y eso permite que sean suplantados por los maravillosos vitrales y entra muchísima luz. Entonces, esa cuestión de la luz hace o crea que la gente cuando entra a estos templos, estas catedrales, pues sienta paz, cierta alegría, cierta libertad hasta cierto punto, porque ves muchísima luz, ves muchos colores jugando, todo este tipo de conceptos, pues eso es lo que yo quiero reflejar a través de este nuevo arte. Ya después, como lo dije en mi conferencia de Notre Dame, después de esa construcción de Saint-Denis, se empieza a construir la Catedral de Notre Dame con estos nuevos conceptos y de ahí empieza a surgir por varios lugares de Francia y después ya se fue a España, Inglaterra, Alemania, Italia, etc. Que se popularizó. Y Así aquí es. se popularizó. Aquí me llama la atención otra cosa y es, mencionas mucho las catedrales, bueno, se menciona mucho las catedrales, ¿no? Y creo que lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos arte gótico es Notre Dame, Chartres, un sinfín de catedrales. Pero, ¿qué relevancia histórica tuvieron estas en el Ajá. mundo que conocemos? Tuvieron mucho. En la cuestión de la catedral, sí, en efecto, para hablar de arte gótico tienes que hablar de la catedral, porque de ahí nace. La catedral era un centro social muy importante que mucha gente piensa que la catedral solamente era un templo para rendir culto. Y no, la catedral no nada más era eso, eran escuelas. Cuando no se daban misas, ahí la gente se iba a educar antes de las universidades. Y de hecho hay un concepto que le llamamos escuela catedralicia, a eso se refiere. De hecho, un dato curioso que le doy a tu público es que la palabra catedral viene de un asiento que tenían los sacerdotes o los obispos que se llama cátedra. A través de esta cátedra, que era como un trono, los mismos obispos daban sus conferencias, sus charlas, sus enseñanzas o sus sermones, y eso era como, digamos, como ahora lo podemos llamar con estas cuestiones como una masterclass, pues se sentaban y empezaban a dar este tipo de charlas o conferencias. Ahora, a partir de esta palabra cátedra, hoy a las universidades también le llaman dar cátedra o un catedrático a un maestro que tiene mucho conocimiento y que lo comparte con sus alumnos. Eso es justamente lo que comienza en las catedrales. Otra situación es de que muchos festivales, como la fiesta del asno, la fiesta de los locos, que una vez lo hice dentro de mis dinámicas de Instagram, que incluso si han visto la película del Jorobado de Notre Dame, la de Disney, esta fiesta que hacen todos eh, bueno, saltimbanquis, pero no son saltimbanquis, son bueno, sí, como Los gitanos. juglares. Se me fue el nombre de sí, los gitanos, pero también de los bufones. Esta fiesta que hacen bufones y varias cosas, sí ocurría, era la fiesta de los locos, se daba a finales de año. Todo este tipo de elementos se hacían dentro de la catedral e incluso también se hacían, digamos, como kermeses o mercados dentro de la misma catedral para que la gente, pues bueno, fuera comercial. Eran las plazas centrales o los salones comunitarios, por así decirlo. Entonces la gente también donó mucho para que se construyeran y además fueron importantes símbolos de poder. Una ciudad que tenía una catedral grande, como lo podemos ver en Notre Dame antes de que creciera París,
o Chartres, como yo lo había mencionado, o en otros lugares como Colonia, por ejemplo, el día de hoy, que aunque sea una ciudad nueva, se ve una catedral enorme, te daba una idea de que esa ciudad era rica, era una ciudad culturalmente hablando importante, eh, que estaba muy apoyada por los reyes. Entonces, ese tipo de cosas pues te motivaban a moverte a esa ciudad y eran símbolos visibles de ese poder que se tenía. Entonces, claro que sí es muy importante socialmente porque representaba todo esto y muchas cosas más. Claro, la de las catedrales, es un tema que no muchos conocen, entre ellos yo, y pues no sabía realmente su valor histórico, ¿no? La importancia que tenían, porque, bueno, me parece, me parece extraordinario y no lo había escuchado antes lo que nos comentas, que era un centro social también, ¿no? Era Uh -huh. también al servicio de la comunidad en aquel entonces, ¿no? Y ya hablando de catedrales, ¿cuáles son las más importantes y las más destacadas del arte gótico? Pues todas son importantes, pero creo que las que han tenido mayor fama o mayor importancia ha sido Notre Dame de París, claro que sí. Aunque Saint-Denis es una de las principales, aunque no es una catedral, sino una abadía y una basílica, esa tiene su importancia porque de ahí nace el gótico. Pero también hablamos de Amiens, por ejemplo, o Amiens, si lo quieren buscar, Chartres o Chartres, que también es importante, Colonia, la Catedral de Colonia tiene una importancia muy grande. Es ahí donde, por ejemplo, hay una historia, no sé si han escuchado tu público o tú mismo, que existe la historia de la cruzada de los niños. Hubo una No. cruzada durante las cruzadas que fue dirigida por niños, en la que solamente unos cuantos clérigos juntaron a muchos niños, habían tenido una visión que supuestamente los niños por su alma pura iban a entrar a Jerusalén y los musulmanes iban a rendir, cosa que no pasó. Se iban a rendir y iba a ser como la gloria, ¿no? Porque los niños iban a liberar Jerusalén. Entonces, en 1212, que esto es cuando sucede, todos se juntan en la Catedral de Colonia y de ahí parten hacia Tierra Santa. Lamentablemente la historia, pues bueno, terminan siendo esclavizados estos niños, pero bueno, ahí nos está contando una cuestión importante. La primera cruzada, por ejemplo, orquestada por el Papa Urbano II, que la primera cruzada es una historia también muy importante que espero después comentar contigo, sucede en la Catedral de Clermont, Francia. Ahí es donde se da la primera cruzada, ahí es donde se reúnen todos para saber qué van a hacer con Jerusalén. Vamos, hay muchas historias también importantes. Te digo, estas catedrales que te menciono, pues son las más importantes porque son de las primeras, pero no las únicas. Tenemos también, para los que les guste Harry Potter, por ejemplo, la escuela de Hogwarts no Sí. fue inspirada al 100% por castillos, también fue inspirada por catedrales inglesas. Entonces, por ejemplo, la abadía de Westminster, que también es muy famosa ahora porque de ahí se casó William o los duques de Cambridge, o ahí fue coronada la reina, que ahora que se cumple también este aniversario de la coronación de la reina, pues se hicieron ahí, o muchos reyes fueron enterrados ahí. Entonces esta catedral, que también es del gótico, pero no es un gótico inglés, pues también tiene una importancia. También una catedral que a veces no es muy nombrada, pero entre los historiadores se menciona, la Catedral de León en España. Esta catedral Mm. también tiene su importancia y bueno, son lugares que pertenecen a este nuevo estilo del gótico. Por supuesto, y que al final recaen y traen un peso muy, muy importante en todo lo que Uh -huh. fue en aquel momento este arte gótico. Pero nada Uh más para -huh. cerrar, me pareció algo que comentaste, que dijiste de una basílica y una catedral. No sé cuál es la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre una basílica y una catedral, por ejemplo? Claro. Bueno, bueno, más bien, ahorita después de comentarte esto, quiero hablar sobre la importancia del arte en la Edad Media y también de ahí nos vamos a escultura y Uh -huh. pintura. La diferencia de una catedral es que la catedral es el centro donde está el obispo. El obispo es aquel que está debajo de los cardenales
y son el centro cultural y religioso. Es decir, un obispo era un clero importante, era un clérigo importante, y su centro o su casa, por así llamarlo, era una catedral. Entonces las catedrales son siempre donde está el obispo o el obispado. Catedral Metropolitana, la Catedral de Veracruz, por ejemplo, o la Catedral de Puebla, todas las catedrales es porque ahí reside o residía, perdón, el obispo. Eso es la importancia. En el caso basílica, toman ese título porque son muy visitadas. Por ejemplo, la Basílica de Guadalupe es visitada porque ahí está la tilma de Juan Diego con la imagen de la Virgen. Entonces, es un centro donde hay mucha peregrinación, tiene una importancia, vaya. La Basílica de Saint-Denis se supone que es muy importante porque ahí están los restos de todos los reyes de Francia. Es una catedral que casi es una tumba. Entonces tiene esa connotación de basílica. Entonces siempre la basílica es donde va a ir mucha gente, donde tiene esta cuestión de mucha visita, muy congregado, y finalmente tiene eso. Incluso Notre Dame tiene el título de basílica, aunque sea la catedral. Entonces, imagínate más o menos esa cuestión de importancia que tiene. Y por otro lado, nada más algo rápido que me gustaría comentar. Los elementos rápidos del gótico es que el arte en la Edad Media, la gente cree que los de la Edad Media no sabían ni saber, ni leer, ni escribir. Y cierto, muchos no lo sabían, otros sí, pero no eran ignorantes, no era una sociedad ignorante, era una sociedad que se basaba en elementos físicos, gráficos. El arte funcionaba así, tanto funcionaba como por eso es tan bello, porque funcionaba como una ofrenda a Dios, es decir, hacer una escultura muy hermosa era para ofrecerla a Dios. Entonces las catedrales representaban eso. Por otro lado, lo que ya te había mencionado de elemento de poder, es decir, mostraba ese poder o esa riqueza de la ciudad. Y por otro lado, el arte, sobre todo el arte gótico, era un arte que cultivaba a la gente. Enseñaba a través de las imágenes que aparecen en las catedrales. El juicio final, la crucifixión, el arca de Noé, no solamente las esculturas que están afuera, sino los mismos vitrales, te van contando una historia. Entonces la gente al verlo, es como el día de hoy, que nos escribimos por puros emojis a través de WhatsApp y entendemos qué quiere decir, ¿no? O stickers, es decir, claro. estoy triste, estoy triste, estoy feliz, estoy contento, con pura imagen. O memes, por ejemplo, que también algunas catedrales tienen sus propios memes y tienen su humor ahí guardado, muy oculto, pero ahí está. Entonces, este tipo de cosas, la gente, al verlo afuera, no necesitaba leerlo o saberlo porque la cultura se transmitía a través de la tradición oral, pero sí manejaba mucho la cuestión de que la gente al verlo o al saber que había la historia del arca de Noé, pues ya sabía qué significaba. Entonces lo leía como un cómic. Ves esta escena 1, escena 2, escena 3, y la gente recordaba esa historia. Entonces, eso era una de las funciones. Y otra de las cuestiones que expresa y que por qué es tan importante, y de ahí se maneja, es de que la escultura y la pintura fueron elementos que se fueron saliendo de la catedral como algo religioso y se empezaron a expandir a elementos más, no paganos, porque no puedo decir paganos, pero sí populares. ¿Qué expresaban? Expresaban, por ejemplo, caras de la gente, risas, llanto, odio, amor, todo ese tipo de cuestiones que se expresaban a través de esta escultura. Vemos esculturas donde está la Virgen y el niño, y el Virgen está acariciando a su mamá, o vemos a Cristo doloroso, o vemos un diablo riéndose. Todos estos elementos no aparecían en otro tipo de esculturas, ni siquiera me atrevo a decirlo, ni siquiera estaba en el arte clásico. Es decir, ni Grecia ni Roma manejaba esta cuestión de la naturalidad. Entonces, estos elementos que se representaban en pinturas y esculturas, pues ayudaban mucho a eso. Entonces, esa es una de las características que después se heredó en el Renacimiento. Pues muchísimas gracias, maestro. Realmente me ilustró bastante conocer ese tipo de la importancia, ¿no?, que tuvo, sobre todo porque a veces no le damos
como le comentaba, ¿no? La importancia que tiene, sobre todo al arte, al arte y la escultura, que se complementan con las catedrales para poder expresar toda esta cuestión gráfica e importantísima sobre el arte. Entonces le agradezco muchísimo por habernos acompañado durante este espacio, un gran honor poder tenerlo una vez más en el programa y como ya saben, nos vemos el siguiente sábado. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego.